Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Yo soy breve para predicar. No se aflijan. Yo no soy como una persona que conoce por ahí que agarra el micrófono, no lo quiere soltar. Yo soy diferente. Gloria al Señor. Te alabamos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Sí, esta palabra es de mucha bendición a mi vida, la verdad. Esta palabra me habló a mi vida porque digo yo, qué tremenda esta palabra. Yo la estudiaba y digo, Señor, dame sabiduría cómo poder dar esta palabra, porque esta palabra es muy hermosa. La verdad que hoy en día estamos en la iglesia, pero no estamos haciendo lo que la Biblia nos enseña que hagamos. Gloria al Señor. Dice por acá, dice llenos del Espíritu Santo. Dice, ¿cuál es la importancia de que fueron todos llenos del Espíritu Santo el día del Pentecostés? Significó el principio del cumplimiento de la promesa de Dios de derramar su Espíritu sobre su pueblo al final de esta época. Dice, como los últimos días de esta época ya habían comenzado, ahora a todos se les confrontaba con la decisión de arrepentirse y creer en Cristo. Los discípulos fueron revestidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo reveló que por naturaleza anhela y se esfuerza con la salvación. Los discípulos se convirtieron en ministros del Espíritu. No solo predicaron a Cristo crucificado y resucitado, llevando a otros al arrepentimiento y a la fe en Él. Dice, mediante ese bautismo en el Espíritu, los seguidores de Cristo llegaron a ser sucesores de su ministerio terrenal. Ellos continuaron habiendo y enseñado en el poder del Espíritu las mismas cosas que Jesús confesó a hacer y a enseñar. Gloria al Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Vamos a estar viendo en Joel. Gloria a Dios, aleluya. Joel 2, 28 y 29. Te alabamos, Jesús. No dejes de alabar el bendito nombre del Señor. Dice, voy a leer acá. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Usted ve esta palabra nos está hablando a todos. Amén. Dice que a nuestros hijos y a nuestras hijas Dios le dará visiones. Amén. Gloria a Dios. A los ancianos le dará sueños. A todos nos va a dar algo, pero ¿qué pasa hoy día? No sentimos eso porque estamos con nuestra mente en otras cosas. No estamos con nuestra mente pensando en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero nosotros ponemos un límite y no dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Muchas veces Dios nos habla y hacemos oídos sordos. Muchas veces nos habla, pero claramente, ¿y qué hacemos? Jugar con la palabra de Dios, jugar con Dios. La verdad que ya no estamos en días de estar jugando al cristiano, estamos en días que ya no tarda en sonar esa trompeta. Necesitamos afirmarnos con el Señor, porque Él viene por un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. No viene por medio cristiano, viene por cristianos que consagren su vida al Señor. Gloria al Señor. Dice, derramaré mi espíritu. Dice, Joel predice un día en que Dios derramará su espíritu sobre todo aquel que invocar el nombre de Jehová. Ese derramamiento dará por resultado un flujo carismático del espíritu de profecía entre el pueblo de Dios. Pedro citó este pasaje el día de Pentecostés y explicó que el derramamiento del Espíritu Santo en aquel día era el comienzo del cumplimiento de la profecía de Joel. Y vamos a estar viendo en Hechos 2, 14 al 21. Gloria al Señor. Esta palabra aquí nos está hablando muy claro, la verdad. Tenemos que hacer algo nosotros. Ya es tiempo. Si nosotros desde niños nos vienen enseñando
camino que nos lleva a la vida eterna, y es tiempo que nosotros nos afirmemos, porque la verdad que Dios no dará por inocente aquel que tome su palabra en vano. Es tiempo que tomemos en serio esta palabra, porque estamos llegando al final, la verdad, y estamos como si estuviéramos empezando el Evangelio. Gloria al Señor, te alabamos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Poderoso y santo es tu nombre. Disculpen que te alabamos y bendecimos tu nombre. Bendito eres, Señor. Te exaltamos, Padre. Te bendecimos, Señor, porque solamente tú te lo mereces, Señor. Bueno, voy a estar leyendo la palabra y después voy a buscar mi apunte. Gloria al Señor. Y dice aquí en el del 14, de Hechos 2, del 14 en adelante, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Te alabamos, Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Dios Todopoderoso. Solamente tú te lo mereces, Señor. Te exaltamos y bendecimos tu nombre. Bendito y santo es tu nombre. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Bendito eres, Señor. Dice vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pedro asocia el hablar en otras lenguas con la profecía. De ahí que se considere el hablar en otras lenguas como una forma de profetizar. El significado esencial de la profecía es el usar la voz para el servicio y la gloria de Dios, para la iniciativa directa del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, los 120 fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí nos da otra vez el capítulo 2, versículo 4. Este versículo ahora lo vamos a aprender porque se lo voy a estar recalcando cada rato, porque me lo da cada rato. Dice: el Espíritu Santo vino sobre Cornelio y su casa, y Pedro los oyó que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria al Señor. Dice: los discípulos de Éfeso hablaban en lenguas y profetizaban cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esta palabra es bien hermosa porque ahora todo el mundo quiere hablar lenguas. Ay, Señor. Ahora todo el mundo quiere profetizar. Ahora todo el mundo quiere decir: el Señor me dijo. Hay que tener cuidado, porque eso de que el Señor me dijo puede acarrear condenación por estar metiendo el nombre del Señor en algo que Dios no le ha dicho. Santo. Estamos en los últimos tiempos que ahora todo el mundo es profeta, ahora todo el mundo es apóstol. Se subtitulan, pero no han pasado ni siquiera el sacrificio que tienen que pasar para poder llegar a ser grandes, para poder llegar al nivel que Dios los ha puesto. Hay que tener cuidado, tenemos que saber discernir lo que son las lenguas. Gloria a Dios. Tenemos que saber si vienen de parte de Dios o de parte de quién vienen. Tenemos que aprender de quién vienen las lenguas, porque hoy día
todo el mundo va a estar hablando, pero nosotros tenemos que tener oído y saber entender si vienen de parte de Dios o son lenguas demoníacas. Ay, Señor. Gloria al Señor. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Dios. Gloria sea tu nombre, Señor. Dice acá, vamos a estar leyendo acá, dice, lo dicho por el profeta Joel, dice, el bautismo del Espíritu Santo y las manifestaciones espirituales que lo acompañan con un cumplimiento. Gloria al Señor. Acá dice en el número 1, dice, en el Antiguo Testamento se considera que a los postreros días, como el tiempo en que el Señor actuaría de un modo poderoso para juzgar el mal y traer salvación a su pueblo. Gloria al Señor. Dice, en el Nuevo Testamento revela que los postreros días comenzaron con la primera venida de Cristo y el derramamiento inicial del Espíritu sobre el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Maravilloso es Dios. Y vamos a estar leyendo nuevamente este versículo que yo sé que ahora nos lo vamos a dejar en nuestra mente. Hechos 2:4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Yo no le voy a decir que no creo en las lenguas, yo creo en las lenguas, sí creo, y también creo en la profecía. Pero yo no creo una lengua cuando una persona no tiene frutos que se muestren frutos del Espíritu Santo. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo es humilde, no es una persona arrogante. ¿Cierto? Por eso hay que saber entender si las lenguas vienen de parte de Dios o de parte de quién vienen. Ay, Señor, aleluya. Dice, el genuino hablar en lenguas, dice, las lenguas como señal inicial visible del bautismo en el Espíritu Santo. Hablar en lenguas es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Dice, es decir, él habla inspirada por el Espíritu en una lengua que nunca se ha aprendido. Gloria al Señor. Déjenme decirle una cosa, cuando la pastora se para en este lugar, cuando ella empieza a administrar, cuando ella empieza a hablar en lengua, se siente esa presencia maravillosa del Señor. ¿Por qué? Esas lenguas no son lenguas fingidas, son lenguas que el Señor se las ha dado a ella. Gloria a Dios, y es una aleluya. bendición que en nuestra casa hay una persona que Dios la use de esa manera. Santo. Es tremendo, la verdad, yo me siento maravillada cuando la pastora sube aquí, yo siento esa presencia maravillosa que yo quisiera danzar, yo quisiera brincar, yo quisiera hacer, porque eso se contagia. Señor. Y todas Aleluya. Gloria al Señor, eso se contagia. Todos deberíamos hacer lo mismo, darle esa oportunidad al Espíritu Santo que sea Él administrando nuestras vidas. Así es, aleluya. Dice, puede ser en lenguas humanas hablar y vivas, o en lenguas desconocidas en la tierra. Dice, las lenguas como señal. El hablar en lenguas es una manifestación inspirada mediante la cual el espíritu del creyente y el espíritu se unen en alabanza y profecía verbal. Dios relacionó el hablar en lenguas con el bautismo en el espíritu desde el principio. Gloria a Dios. Y aquí me da otra vez Hechos 2:4 y se lo voy a leer otra vez porque este versículo se nos tiene que quedar hoy. Y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Dice, de modo que los 120 creyentes el día del Pentecostés y los creyentes después tuvieron una confirmación. Wow. Gloria al Señor. Seguimos por acá, dice, las lenguas como don. También se describe el hablar en lenguas como un don del Espíritu Santo para el creyente. Ese don tiene dos propósitos principales. El hablar en lenguas acompañado de interpretación se emplea en los cultos de adoración para transmitir el contenido del mensaje a la congregación, de modo que todos puedan participar en la adoración.
la alabanza o la profecía dirigida por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Te exaltamos, Dios, porque solamente tú te lo mereces. Esta palabra aquí me está diciendo que cuando una persona habla en lenguas, es mucho mejor todavía que las interprete. Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo si no las interpreta. Pero si las interpreta, edifica a la iglesia. Y para eso vamos a estar leyendo en 1 Corintios. Gloria al Señor. 1 Corintios 5, 6 y el 13 al 17. Gloria al Señor. Te exaltamos, Señor. Dice el 5 y el 6. Dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Gloria al Señor. Lo que antes les estaba diciendo, las lenguas deben ser interpretadas para que la iglesia se edifique por medio de estas lenguas. Dice: ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare en relación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Gloria al Señor. Y pasamos por acá. Gloria sea tu nombre, Señor. Te exaltamos, Dios. Vamos a leer del 13 al 21. Al 17, perdón. Dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el entendimiento, pero si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de acción de gracia, de simple oyente, perdón, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Gloria al Señor. Maravilloso es el Señor, dice: orar en el espíritu, pero orar también en el entendimiento. Pablo se refiere a su propia experiencia, a su uso privado de las lenguas. Orar con el espíritu significa orar en lenguas, con el espíritu del creyente bajo el impulso del Espíritu Santo. El espíritu del creyente ora a medida que el Espíritu Santo da el habla. Este ejemplo de las lenguas va dirigido a Dios en privado. Pablo usó las lenguas no solo para orar, sino también para cantar, alabar y dar gracias a Dios. Orar también con el entendimiento significa orar y alabar a Dios en un idioma que se le ha enseñado también bajo el impulso del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esta palabra a mí me habla bastante porque pues es algo que he anhelado en mi vida. Yo le he dicho: Señor, yo quiero ser bautizada en el Espíritu Santo. Pero Dios tiene el tiempo perfecto. No es cuando uno quiere, sino cuando Él quiere. Y Dios se lo da a quien Él quiere también. Entonces es cuestión de que permanezcamos, que sigamos y no nos demos por vencidos, porque Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Yo se lo vengo a decir. Dios me dio esta palabra y yo le vengo a decir una cosa: que nos humillemos ante los ojos del Señor. Ya es tiempo de dejar tanta arrogancia, de dejar tanta inmadurez que tenemos, que parece que somos nuevos en el Evangelio. Ya es tiempo que empecemos a caminar con pasos firmes. Cristo viene, la trompeta no tarda en sonar. Tenemos que estar preparados para ese gran encuentro que vamos a tener con el Señor. Quizás en la vida vamos a pasar luchas, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar cosas difíciles, pero es necesario que pasen estas cosas,
porque después de esas cosas vienen victorias grandes para cada una de nuestras vidas. Aleluya, gloria Pero a Dios. muchas veces cuando pasamos situaciones difíciles, lo que hacemos es quedarnos en casa mejor y no seguir, no continuar. Necesitamos declararle la guerra al diablo, porque él no tiene ningún poder. El que está con nosotros es más poderoso, y por eso nosotros tenemos que continuar. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Santo, aleluya. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. Maravilloso es Dios. Dice, orare en el Espíritu, pero orare también con el entendimiento. Pablo se refiere a su propia experiencia y a su uso privado de las lenguas. Orar en el Espíritu significa orar en lenguas. Gloria al Señor. Vamos acá. Vamos a estar leyendo Hechos 19:6. Gloria al Señor. Y dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Gloria al Señor. Ese acontecimiento ocurre unos 25 años después del día de Pentecostés. Y aquí está nuevamente el versículo 4 del capítulo 2, que dice, lo leeré otra vez, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Como les decía antes, es bueno hablar en lenguas, pero no hay que dejarnos llevar por nuestras emociones. A veces, en algunos lugares, yo he llegado de visita a iglesias y el predicador dice, saca esas lenguas, y la gente termina hablando en lenguas, pero son lenguas impulsadas. Son lenguas que el Espíritu Santo no las ha dado, sino que porque el predicador dijo, saca esas lenguas, la gente empieza a hablar unas lenguas ahí raras, pero no vienen de parte de Dios. Gloria al Señor. Dice, el modelo según el cual fueron llenos del Espíritu Santo, esos 12 es compatible con el modelo normal que ya ha presentado Lucas. Gloria al Señor. Ellos habían creído en Jesucristo y nacido de nuevo por el Espíritu. Después que fueron bautizados en agua, Pablo les impuso las manos y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Lucas nunca presenta el derramamiento del Espíritu como algo que se pueda percibir solo por fe. Más bien lo describe como una experiencia que puede conocerse e identificarse y que puede verificarse objetivamente. El hablar en lenguas era la prueba externa y visible de que el Espíritu Santo había venido sobre esos seguidores de Cristo. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor, aleluya. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Dice aquí el falso hablar en lenguas. Dice, el simple hecho de hablar en otras lenguas o cualquier otra manifestación sobrenatural no es prueba indiscutible de la obra y presencia del Espíritu. El hablar en lenguas puede ser falsificado por la iniciativa humana. Mire lo que le dije anteriormente. Muchas veces muchos empiezan a hablar en lenguas porque el predicador les dijo, saca esas lenguas, y ya la gente quiere empezar a hablar en lenguas. Yo quiero hablar en lenguas, pero yo no quiero hacerlo nomás porque me impulse. Yo quiero que el Señor me las dé porque es lo mejor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y dice por aquí, a la actividad demoníaca, dice, la Biblia advierte que no se crea a todo espíritu, sino que se examinen las experiencias espirituales para ver si de veras vienen de parte de Dios. Dice, para tener validez, el hablar en lenguas debía ser según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios.
Y aquí me recalca otra vez Hechos 2:4. Pero bueno, ya no se lo voy a leer porque yo creo que ya lo aprendieron. Para seguir la norma del libro de Hechos, el hablar en lenguas tiene que ser el resultado espontáneo del ser lleno del Espíritu Santo por primera vez. No es un fenómeno aprendido, ni puede enseñarse diciendo a los creyentes que hablen o repitan ciertas sílabas incoherentes. Gloria al Señor. Yo no sé cuánto me van a seguir amando después de que yo baje de este lugar. Amén, aleluya. La seguimos amando, mamá. Pero el Señor me dio esa palabra. Y yo no voy a poner a Dios en algo que Él no ha hecho. Dios me dio esta palabra y yo dije, Señor, esa palabra es bien fuerte. Pero bueno, aquí estamos, haciendo la voluntad del Señor. Dice, el Espíritu Santo advierte que en los últimos días dentro de la iglesia habrá hipocresía. Ay, Señor. Santo, esta palabra es fuerte. Ay, ay, ay. Esta palabra es fuerte. Esta palabra me duele. Gloria al Señor. Esta palabra es fuerte. Esta palabra viene a hablarle a muchos aquí. Me ha hablado a mí si hay hipocresía en mi vida. Ay, ay, ay. Esta palabra es tremenda. Dice aquí, señales y prodigios de parte de los poderes satánicos y obreros engañadores que se disfrazan de siervos de Dios. Se debe prestar atención a esas advertencias sobre las manifestaciones y señales espirituales falsificadas. He escuchado yo en algunos lugares que ya se han formado escuelas para poder aprender a hablar en lenguas. Y muchos están cayendo en esa situación. ¿Por qué? Porque no han estudiado la palabra. No han escuchado la palabra. No han querido escuchar la voz de Dios. Que las lenguas no son así. No son aprendidas. Son dadas por el Espíritu Santo. Imagínense usted, todos los que estamos aquí, todos estuviéramos unánimes como nos dice la palabra de Dios. Y todos estuviéramos en el mismo sentir. Que desde que entramos en esa puerta, nosotros venimos con un corazón dispuesto a adorar y a bendecir el nombre del Señor. ¿Cómo no saldríamos de aquí? Ya no fuéramos nomás solo los que estamos aquí, sino que muchos más hubieran venido ya, porque todos anduviéramos reflejando lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Pero muchas veces la gente no nos quiere escuchar allá afuera, porque los frutos que estamos dando no son frutos dignos, no son frutos que se reflejan, sino que nosotros llevamos adentro. Dice, para discernir si el hablar en lenguas es genuino, es decir, verdaderamente del Espíritu Santo, se buscan los resultados según definición bíblica del bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Alábele, alábele que Él vive. Gloria al Señor. Dice aquí en 1 Corintios 12:7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gloria al Señor. Dice, las manifestaciones del Espíritu se dan según la voluntad del Espíritu, cuando surge la necesidad y de acuerdo con el anhelo del creyente. Gloria al Señor. Cuando Dios tiene algo para uno, no se necesita forzarlo para que lo haga. Él está esperando que tú te arrepientas todavía, porque hay muchos cristianos que todavía no se arrepienten. No quería decirlo, se salió. Dice, algunos dones pueden manifestarse por medio de una persona de manera regular. Y un creyente puede tener más de un don para necesidades especiales. El creyente debe desear los dones y no un solo don. Gloria al Señor. Dios tiene grandes cosas para cada una de nuestras vidas, la verdad. Tiene muchos dones para nosotros, pero nosotros mismos los tenemos ahí escondiditos.
Yo soy una. Yo tengo dones ahí escondiditos. Tienen que sacarlos, amada. Tienen que salir. Tienen que salir. Santo. Solo Dios sabe lo que falta en mí para que esos dones salgan a flote. Santo. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice, no es bíblico ni prudente suponer que porque alguien ejerza un don espectacular, esa persona es más espiritual que una que tenga dones menos espectaculares. Wow. Gloria al Señor. Santo. ¿Usted ve lo que está diciendo la palabra? Es tremenda esta palabra. Gloria a Dios. Muchas veces cuando viene alguien le dice, el profeta ya se siente... Ay, Ya ni caminan, ya caminan como en el aire. Amado. Ya no caminan sobre tierra, ya empiezan a caminar más alto. Otro nivel. Otro nivel. Más largo el paso. Pero aquí la palabra de Dios a mí me está diciendo que no porque uno tenga un don menos, un don más pequeño, quiere decir que ellos son más que uno. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Sí, Señor. Santo. Dice, no deben confundirse los dones espirituales con el fruto del Espíritu, que se relacionan más directamente con la satisfacción y el carácter cristiano. Gloria al Señor. ¿Ve lo que está diciendo aquí la Escritura? No se debe de confundir los dones espirituales con el fruto del Espíritu. Tenemos que mostrar esos frutos que nosotros los cristianos debemos de tener. Nosotros tenemos que demostrar que tenemos los frutos del Espíritu Santo para que nos puedan creer si estamos hablando en lenguas o si estamos dando profecía y todo eso. Wow. Gloria al Señor. Dice, Satanás, a los falsos profetas que se disfrazan de siervos de Cristo, pueden falsificar la manifestación del Espíritu mediante los dones. Gloria al Señor. El creyente no debe creer en toda manifestación espiritual, sino que debe probar los espíritus si son de Dios. Cierto. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gloria al Señor. Y vamos a estar viendo en San Juan 4:1. Gloria al Señor. Poderoso es Dios. Aleluya. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gloria al Señor. Ay, Señor. Dice, la razón para probar cada espíritu, o sea, la persona movida o inspirada por el espíritu, es que muchos falsos profetas se infiltrarán en la iglesia. Eso será sobre todo cierto el aumentar la tolerancia de las doctrinas que no son bíblicas hacia el fin del mundo. Dice, a los creyentes se les ordena que pongan a prueba a todos los maestros, escritores, predicadores y profetas que digan que son creyentes. Gloria al Señor. Usted que está ahí sentado, cuando usted vea subir aquí al altar una persona, usted tiene que saber qué trae esa persona. Wow. Porque no porque está parado aquí en este altar, esa persona trae palabra de Dios. Son personas que se engrandecen y quieren hacerse grandes predicando, pero la verdad que nosotros tenemos que tener ese espíritu de discernimiento para no caer en ese juego. Porque ¿qué pasa? Todo lo que se dice acá se le dice amén, aleluya. Estamos confirmando algo que ni sabemos qué quiere decir. Wow. Tenemos que entender esto. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice por acá. Dice, los creyentes nunca deben suponer que un ministerio o una experiencia espiritual procede de Dios sencillamente porque alguien lo afirme. Además, ninguna persona o enseñanza puede aceptarse como verdadera únicamente sobre las bases del éxito, de los milagros o de la aparente unción. Gloria al Señor.
Es que esta palabra, la verdad que sí, me tocó duro, pero bueno, Dios me la dio. Aleluya. Que yo la compartiera, la tengo que compartir. Miren lo que dice aquí. Se me pierde porque no veo bien. Gloria al Señor. Dice por acá. Voy a leer de nuevo. Es el espíritu de la enseñanza el que debe probarse. Tiene la enseñanza la misma clase de espíritu y énfasis de la enseñanza apostólica. Gloria al Señor. Del Nuevo Testamento. Hay que cuidarse de cualquier enseñanza que una persona asegure que ha recibido del Espíritu Santo, o de cuidarse de cualquier enseñanza que una persona o un ángel que no pueda respaldar con buena exegesis bíblica. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Yo no sé a cuántos les ha tocado. A mí se me ha pasado. Y en algún lugar, en alguna ocasión a mí me ha tocado ver de siervos ungidos del Señor, según, sí, puede ser que sí. Pero tienen una estrategia que para que se vean que están ungidos empiezan y puchan a la gente para que caigan. Y dale y le puchan a la gente para que caiga y dale para que caigan. No, esa no es unción del Espíritu Santo, no hay que engañarse. Cuando una persona es administrada de parte de Dios, de la primera cae. Muchas veces cae sin necesidad que alguien le interponga manos. Hay que entender esto. No todo lo que se ve que es bueno no es todo bueno. Que porque si cayó es porque el Espíritu Santo la tocó. No, puede ser que no aguantaste tanto empujón y te tuviste que caer. Ay, ay, ay. Gloria al Señor. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor, poderoso es Dios. Dice, la vida de los maestros debe probarse con una relación con el mundo impío. Mire, otra cosa aquí. Y lo voy a repetir, dice, la vida de los maestros debe probarse en su relación con el mundo impío. Gloria a Dios. Wow. Está tremendo. Esto es probado. Yo ahora estoy predicando yo aquí. Pero ¿qué hay el día de mañana? ¿Cómo yo me comporto allá afuera? ¿Qué hay el día de mañana? Yo ando en la calle, ando con palabras obscenas, ando compartiendo con gente impía palabras obscenas, me ando muriendo de la risa de todo lo que el impío hace. Estás participando en el pecado de otro. Si ya Dios te lavó con su sangre preciosa, tú tienes que dar frutos. Amén. Tienes que demostrar que ya eres un verdadero hijo de Dios. Cierto. Tienes que demostrar que Dios ha transformado tu vida. Wow. Tienes que demostrarlo. Muchas veces nos van a llamar hasta hipócritas. ¿Por qué nos van a llamar hipócritas? Que porque muchas veces nos atacan. Nos atacan de ver cómo uno se comporta. Que uno es diferente a muchos. Y nos atacan para que nosotros caigamos en ese fuego y después señalarnos y decir qué cristiano es. No es nada de cristiano. Tenemos que tener cuidado en esto porque la verdad que sí, somos probados a veces allá afuera. Somos probados. De la nada te van a aparecer enemistades. De la nada te van a aparecer cosas y es allí donde Dios va a ver qué tan cristiano eres. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso es Dios. Gloria a Dios. Te exaltamos, Señor. Amén. Amén. Gloria sea tu nombre. Bueno, pues hasta aquí es mi corto mensaje.